que sufre con mucho más desprecio las situaciones duras que se viven en nuestro país. Hoy los jóvenes en Honduras lo que están buscando es huir, es emigrar, es salir de esta tierra que no les genera ningún espacio de oportunidad. Vamos a hablar esta mañana de la propuesta que desde la sociedad civil se está construyendo para tener una agenda legislativa con propuestas concretas para la juventud en el país. Está con nosotros esta mañana Miroslava Serpa, quien es coordinadora del proyecto Juventud por el Diálogo y la Democracia del CIPRODE. Miroslava, buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por el espacio, Aldana. Es muy importante para nosotros, la verdadera sociedad civil que se encuentra hoy acá representada, abordar los temas de juventudes. Los temas de juventudes en este momento desde los partidos políticos son abordados de manera somera, no son abordados a profundidad y hasta el momento no existe una propuesta verdadera desde los partidos políticos para abordar las crisis que afronta actualmente la juventud. En ese sentido, nos hemos planteado desde distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red COIPRODEN, Casa Alianza, el Comité para la Libre Expresión, la Juventud por los Derechos Humanos, otras organizaciones, también CIPRODE, el trabajar una propuesta de agenda legislativa joven que sea asumida por el próximo Congreso Nacional de la República que se instale. En ese sentido, en este momento nos encontramos en el proceso de construcción de la agenda legislativa joven. Ya más adelante, aquí mis homólogos hablarán un poco de este proceso que estamos llevando a cabo, las fechas de lanzamiento que haremos. En esta ocasión yo quisiera enfatizar la importancia de la participación de la clase política. Aldana, es elemental que tengamos en consideración que atravesamos el primer bono demográfico en Honduras en la historia, en el que encontramos la mayor parte de juventud representada. Honduras es un país que actualmente desaprovecha esa condición de bono demográfico que posee. Nosotros y nosotras, como jóvenes preocupados por la realidad que aqueja a nuestro país y conscientes que somos el presente y el futuro de esta nación, estamos en el deber de hacer el llamado a la clase política para que escuchen nuestra participación e incluyan en su próximo Congreso Nacional de la República las propuestas que presentaremos más adelante. Así es, bienvenida Miroslava. También saludo a Bessie Domínguez de la Juventud por los Derechos Humanos. Bessie, buenos días. Un placer. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, siguiendo la línea que estaba diciendo Miroslava anteriormente, nosotros proponemos ante esta nueva instancia de gobierno esta agenda a través de los diferentes espacios en los cuales nosotros nos miramos involucrados, pues a través de la consulta con diferentes sectores dentro de las diferentes regiones del país, y es a partir de esto que ha girado la construcción de la misma. La vez invitar a los jóvenes que participen de estas consultas que se están dando en las diferentes regiones y en los diferentes lugares del país, y a la vez invitar a estos nuevos candidatos que se involucren a la participación de la creación de esta misma agenda como tal. Así, bienvenida. A veces también está Elías Villalta, también de la Juventud COIPRODEN. Elías, buenos días. Mucho gusto. Bienvenido, para saludarlo. Gracias. Bueno, nosotros venimos aquí a retar a la clase política de este país, a quienes están aspirando a estar en el próximo Congreso Nacional, de que puedan asumir esta propuesta de agenda legislativa joven, que realmente es una propuesta de es un vanguardia. reto no solamente para los candidatos jóvenes. Es un reto para todos. Es un reto para todos. Un reto para todos. Si no ocupa ser joven para legislar a favor de la juventud. Me parece Claro que, que sí. que ocupa un escaño en el Congreso Nacional. Sobre todo para las personas que están en la dirección de los institutos políticos de este país, porque sabemos que los candidatos nos pueden firmar algo, pero que ya en el Congreso Nacional las decisiones se toman desde la dirección de las bancadas. Entonces, queremos que este compromiso sea asumido desde las direcciones de los institutos políticos de este país. ¿Cuál es el reto, Miroslava? ¿Y por qué retan a la clase política a hacer algo que estarían obligados a hacerlo ya de hecho? Bueno, y es lamentable decirlo, pero es una realidad en nuestro país. No existe un verdadero compromiso con la juventud. Son muy pocos partidos políticos los que realmente cumplen con el porcentaje de participación de la juventud y una verdadera participación, una participación activa y objetiva, donde la juventud puede manifestar sus necesidades y sus propuestas. Nosotros y nosotras hemos tenido a bien aclarar que en el proceso de consulta que se haga y se realice con los distintos sectores de la juventud, nosotros no iremos solo a consultar cuál es la problemática que tienen las juventudes en las diversas regiones del país, sino que también consultaremos cuáles son las propuestas que la juventud tiene para mejorar la problemática que aqueja el país.
Es una obligación de la clase política y de la sociedad en general buscar cómo generar condiciones que generen calidad de vida para nuestra juventud, para nosotros y nosotras, para que nuestra juventud se mantenga en el país y haga crecer ese Producto Interno Bruto cada día. No obstante, la clase política suele utilizar a la juventud para pegar afiches y tirar piedras en el proceso cuando se trata de campaña y cuando se trata de protesta. Nosotros consideramos que somos jóvenes con criterio, conscientes y capaces de llevar y direccionar procesos que vengan a mejorar la situación de nuestro país. Entonces, en ese sentido, nos vemos en la obligación de vetar a la clase política de participar, porque la clase política no tiene un verdadero interés en los temas de juventudes. Sí. Y si no, miremos un reciente evento que se llevó a cabo, que fue la primera experiencia para presentar los puntos de juventudes de la agenda de juventudes, pero a nivel del Ejecutivo. Solo tuvimos la presencia de 3 partidos políticos. Nosotros creemos que si esa es la consideración que tienen los partidos políticos para la juventud, realmente no merecen nuestro voto. Y llamamos a las juventudes a presentarse el lanzamiento de la construcción de la Agenda Legislativa Joven. El lanzamiento se llevará a cabo el día 20 de octubre, Aldana, estás invitado, por cierto. El 20 de octubre se llevará a cabo en el Hotel Plaza San Martín. En este proceso, pues nosotros... ¿El lanzamiento es sobre qué temas? ¿Son temas puntuales que plantea esta agenda legislativa? ¿Son compromisos puntuales? ¿Ya hay una ley marco de juventud en el país? O sea, ya existen instrumentos jurídicos que deben ser del cumplimiento del Estado. ¿Qué más se puede exigir aparte de eso? Ya que estamos abordando esta parte de los instrumentos jurídicos y la normativa, en efecto Honduras es un país muy rígido en la parte jurídica, es un país que posee muchas leyes, que ha ratificado convenios y tratados en materia de juventud y en efecto, como lo mencionabas, pues, tiene una ley marco y tiene una política nacional. Ahora, de la ley marco y de la política nacional a la realidad hay un gran trecho. No, o sea, es que no. En ese sentido... Hay una longitud enorme. Hay un gran trecho. En realidad el cumplimiento es cero. Bajísimo. Sí. Yo podría decir que incluso en el estudio que nosotros hemos estado realizando acá con mis compañeros y compañeras para la elaboración de esta agenda legislativa joven, hemos tenido que hacer un estudio de la normativa jurídica nacional e internacional. En ese sentido hemos descubierto que hay muchas falencias en los temas y es, por ejemplo, algunos de los temas de las comunidades vulnerables de la juventud, la comunidad LGTBI. En Honduras no existe normativa jurídica que venga a asegurar los derechos de esta comunidad. Incluso se ha planteado por primera vez hace algunos años los principios de Yogyakarta, que son unos principios no vinculantes, pero que el Estado de Honduras es parte, donde pues se reconocen derechos humanos a la comunidad LGBT. No obstante, la comunidad LGBT es igual que nosotros, tiene los mismos derechos que nosotros y nosotras. Y Honduras actualmente tiene una fuerte población de comunidad LGBT, sobre todo en las juventudes. En ese sentido, pues hemos hecho varios análisis y hemos descubierto que no hay normativa jurídica para muchas cosas específicas y que en otros de los casos necesita ser reformada. ¿Qué temas le interesan a la juventud que sean discutidos en un Congreso Nacional en su favor? Los ejes, como ya Miroslava la planteaba, vienen en la parte de la integración de los diferentes sectores dentro de la sociedad, tanto como la comunidad LGTBI, como el sector indígena, todos estos pueblos que han sido vulnerabilizados y todos los sectores que dentro de la juventud están en esta problemática. Entonces, a partir de esto se hace una consulta de cuáles son las problemáticas que tiene la juventud, así como de manera más fuerte. Dentro de eso entra lo que es la violencia en sus diferentes etapas, entra lo que es la parte de la vulneración de los derechos humanos como tal, y diferentes ejes que se plantean a partir de las problemáticas que la juventud de sus diferentes regiones están teniendo. Y es a partir de esto que surge esta nueva iniciativa para poder construir esta agenda legislativa. Hoy, ¿cuál es el principal problema de la juventud? Desde el estudio que ustedes han realizado o de la óptica que ustedes viven igualmente, ¿cuál es el principal problema que hoy la juventud debe resolver? O se puede resolver en base a una agenda legislativa, porque el problema es que las cosas quedan en papel. Así como esa ley marco, como esa política nacional de juventud, es hermoso leerlo, pero cuando se da cuenta en la práctica, nada cambia. Yo creo que los principales problemas de la juventud son varios, al final depende de qué juventud representa uno. Pues distintos los problemas que yo tengo como un joven del área urbana a los problemas que puede tener una persona en el área rural. Sí. Pero yo creo que un elemento importante que aportaría mucho a resolver los demás problemas es una real participación política y toma de decisiones en este país.
que ya la ley marco de juventud lo plantea los mecanismos, por ejemplo, las comisiones municipales de juventud, que es en donde las y los jóvenes deben ejecutar el presupuesto destinado para juventud en cada municipio. Y estas comisiones se integran asimismo en una comisión nacional de juventud, y esta comisión maneja, ejecuta, hace una propuesta de plan operativo anual para el Instituto Nacional de Juventud, y es esta comisión quien ejecuta ese presupuesto, y es esta comisión quien debe elegir al ministro de la Juventud, no como se ha hecho hasta el momento. Entonces vemos que el tema de la juventud avanza a paso muy lento en Honduras. Hace más de 10 años que se dio el Foro Nacional de Juventud, donde nace esta ley marco, y tuvo que darse 4 años más para que se diera vida al Instituto Nacional de la Juventud. ¿Y qué es el Instituto Nacional de la Juventud? Hoy un elefante blanco que realmente no está cumpliendo lo que le manda la política. La política le manda a reconocer y a promover a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de este país, pero no lo está haciendo así, simplemente está realizando algunas actividades aisladas, pero que no contribuyen al desarrollo de las y de los jóvenes. ¿Pero en qué resuelve esa institucionalidad los problemas reales que tiene la juventud, Miroslava? Bien, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que realmente el Instituto Nacional de la Juventud se ha quedado corto, y es que esto ha venido en un detrimento de manera paulatina. En primer lugar, de pasar de ser una Secretaría Nacional de la Juventud a ser un Instituto Nacional de la Juventud, el gobierno actual ha tenido un patrón de comportamiento que va generando que todas aquellas instituciones que vengan a garantizar el tema de la vulnerabilidad de los grupos sociales frente a la problemática de derechos humanos vayan siendo disminuidos. Entonces, en ese sentido, nosotros entenderemos que tampoco hay un interés fuerte del gobierno de la República, ni somos un tema principal en la agenda para abordar. Por otra parte, Aldana quería hacer una respuesta. ¿De qué forma nosotros podemos decir que de la sociedad civil queremos garantizar que funcione la agenda legislativa joven? El CIPRODE desde el 2015 suscribió un convenio con el Congreso Nacional de la República, donde se conformó una red parlamentaria joven en base a un proceso de formación que se le dio a los nuevos y nuevas parlamentarias que integraban el Congreso Nacional de la República. Esta red parlamentaria joven empezó la consulta para la creación de la agenda legislativa joven. Como esto era financiado desde la sociedad civil, en aquel momento pues se terminó el financiamiento para el año 2015, y es en este año 2017 que el Fondo de las Naciones Unidas por la Democracia ha apoyado esta iniciativa a través del CIPRODE. Y es acá que volvemos nosotros a empezar con el proceso de consulta. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a la agenda legislativa joven? La agenda legislativa joven no solo es una puntuación de elementos donde vamos a encontrar propuestas de ley para mejorar la situación de la juventud, es también un mecanismo para garantizar que el Congreso Nacional de la República está cumpliendo con este compromiso con la juventud. ¿Cómo lo garantizamos? Hemos estado llevando a cabo un proceso de formación donde hay 30 jóvenes que son líderes de distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos el movimiento estudiantil, el movimiento indígena, el movimiento LGBT, el movimiento sindical, los jóvenes defensores y defensoras de derechos humanos. Este grupo está siendo formado y se va a graduar justamente el 22 de octubre para conformar un Comité Nacional de la Juventud. ¿Cuál va a ser el papel de este Comité Nacional de la Juventud? El papel del Comité Nacional de la Juventud va a ser veeduría sobre la legislación que se está aplicando en el Congreso de la República en favor de la juventud. Trabajará de la mano con la red parlamentaria joven, que son los distintos diputadas y diputados jóvenes que vienen de los diversos partidos políticos que se instalarán en este nuevo Congreso Nacional de la República 2018. De esa forma daremos seguimiento. En este momento que estamos empezando el proceso de consulta, pues se irá poniendo alguna temporalidad para ir verificando los avances que tenga la agenda legislativa joven, y pues en ese sentido tendrán respuesta. Como nosotros sí somos la verdadera sociedad civil, nosotros proponemos que dentro de estos procesos de incidencia hagamos veeduría, hagamos diálogo, pero en el momento también que consideremos que se están haciendo acciones que vienen en contra de la juventud, podremos llegar a la protesta. ¿Qué temas le interesa que sean planteados en un próximo Congreso? Este Congreso ya va a salir, ya casi que terminó sesiones. ¿Qué temas interesan a la juventud? Lo que ustedes han logrado auscultar, conversar. ¿Qué temas les interesa que sean planteados en el Congreso Nacional? Y siéntanse en libertad de interactuar. Aquí están ustedes, este espacio para ustedes, esta vez es para ustedes. Bueno. Y no les voy a interrumpir ni quitar la palabra, solamente les pregunto. ¿Qué temas son de interés para esa juventud que está ahí, que no ve oportunidades, que busca huir del país? ¿Cuáles son los temas que interesan, que se puede cambiar la vida de un joven desde una ley en el Congreso Nacional?
En este proceso hemos identificado alrededor de 10 a 12 temas, pero para plantear algunas cuestiones específicas, por ejemplo, hoy nos interesa la derogación de las reformas al Código Penal que tienen que ver con la criminalización de la protesta. Entonces nos interesa eso, que se derogue en el próximo Congreso. Nos interesa también el tema de salud sexual y salud reproductiva en este país, que lamentablemente por el involucramiento de algunos sectores que nada tienen que ver con la salud pública en Honduras, se ha dejado de lado temas como la pastilla anticonceptiva de emergencia, que se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud que no es abortiva, pero que no se puede distribuir en este país. También el reconocimiento de las personas de la comunidad LGTBI que puedan participar con su identidad en las elecciones. Entonces son algunos de los temas que tenemos, el tema de salud y de empleo también como prioritarios para el desarrollo del país. Salud y empleo. Empleo, y me dice el tema de la participación. Participación política, salud sexual y reproductiva. Tema de equidad de género también. Y me habló del tema de la... Primero que me dijo fue el tema de la... vaya, lo tenía que ir para apuntarlo porque quería hacer una pregunta sobre eso. Okay. Pero era sobre la... ¿Qué fue lo primero que me dijiste, Elías? Las reformas al Código Penal. Las reformas al Código Penal, o sea, la despenalización de la protesta. De la protesta en las calles. ¿Por qué le preocupa eso a la juventud? Bueno, yo creo que hemos sido bastante claros incluso antes de pasar a esta parte de hablar de la reforma al Código Penal, y es que la protesta es un derecho universal que nos atañe a cada uno y cada una de nosotras. En el segmento anterior mencionaban que a los pueblos nunca les han dado nada, los pueblos lo han exigido. Y como decía Salvador Allende, es imposible ser joven y no revolucionar el camino. Nosotros y nosotras como jóvenes, cada vez que queremos obtener un derecho, lastimosamente tenemos que vernos en el punto de llegar a la protesta. Y si no, miremos ahora el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Acá, pues, yo creo que todos hemos estado siguiendo a paso corto lo que ha sucedido con el movimiento estudiantil y con la anterior rectora, pues, que acaba de salir, y en algún momento hasta hemos sido afectados por los diversos actos de brutalidad que se desempeñaron en las distintas manifestaciones en la Universidad Nacional. Es increíble cómo actualmente se criminaliza a estudiantes y se les persigue. Hace un tiempo ser estudiante era algo muy digno, era llegar y el papá le decía a los vecinos: mi hijo es estudiante. Ahora ser estudiante de la Universidad Nacional Autónoma y ser estudiante en este país es una situación de vulnerabilidad. Primero, se es perseguido por las maras y las pandillas que están obligando a muchos jóvenes a ser parte de sus grupos criminales y en algunos momentos hasta ser víctima de trata de personas, porque son reclutados de manera forzada para la venta de drogas, son reclutados de manera forzada para el sicariato y para otros vejámenes que ellos cometen contra la sociedad. Y por otro lado, también vernos de cara frente a una persecución política, porque la criminalización de la protesta es persecución política. Cuando nosotros empezamos a acusar de terrorismo todo aquello que sea un acto de manifestación, estamos criminalizando la protesta. Y cuando criminalizamos la protesta, criminalizamos al ciudadano que protesta y también criminalizamos al ciudadano que defiende, al ciudadano que protesta. En este caso, como juventudes no nos podemos quedar callados con la criminalización de la protesta y tenemos que salir a las calles y exigir que sea despenalizada. Yo creo que hemos retrocedido de una manera muy significativa con algunas de estas reformas que se están llevando a cabo al Código Penal. Lamentablemente tenemos que decir que hay muchos parlamentarios y no solo con el partido de gobierno, sino también dentro de la oposición que se han prestado a esto, y esto es lo que nosotros queremos llevar a cabo dentro de esta agenda legislativa, el poder identificar a través de las bancadas de los partidos políticos realmente qué bancadas están con el pueblo hondureño, qué bancadas están con las juventudes, qué bancadas están con nosotros y nosotras que somos los que nos enfrentamos cada día a la realidad de este país. Permíteme una pausa comercial para que hablemos después con usted, Bessie, Miroslava y Elías. ¿Cuál es la realidad? En base a la realidad que vive hoy la juventud, ¿cuáles son los cambios que se pueden pretender en un Congreso Nacional? Pero ¿cuál es la realidad que se está viviendo hoy en la juventud hondureña que los obliga a plantear una agenda de temas para que un Congreso Nacional los revise, los plantee y permita cambiar la realidad que hoy se vive hacia el futuro? Una pausa comercial. A regresar seguimos conversando con nuestros invitados, Bessie Domínguez, Miroslava Serpas y Elías Villalta, quienes plantean el lanzamiento para el próximo 20 de octubre de una asamblea legislativa para la juventud. Ya venimos.
Bien, seguimos conversando esta mañana con Bessie Domínguez, Miroslava Serpas y también Elías Villalta, que desde la sociedad civil pretenden construir una agenda legislativa para temas de juventud que se ha asumido por el Estado y muy fundamentalmente en el próximo Congreso Nacional. O sea, ya de aquellos líderes políticos, aquellos candidatos que aspiran a ocupar un curul en el próximo Congreso, que conozcan los temas que desde la juventud están siendo planteados como temas de su interés. Les preguntaba antes de la pausa, y siempre esa libertad de interactuar, ¿cuál es el principal problema? Hablamos de la juventud, habla de varios problemas, yo le consulto, bueno, ¿qué realidad está viviendo la juventud en Honduras? Que lo que prefiere es irse huyendo de este país en aras de buscar una vida digna para él o para su familia venidera. ¿Cuál es la realidad que se vive hoy por hoy en la juventud del país? Nos enfrentamos como jóvenes ante una realidad que tiene un estigma bastante fuerte en cuanto a la juventud, y que la juventud está hecha para delinquir y que no tiene la experiencia como tal para ser partícipe de las diferentes acciones ciudadanas dentro de los diferentes espacios, tanto a nivel local como regional, como nacional. Pues está utilizando al joven en algunas cuestiones así como bastante puntuales, en las cuales su objetivo no es darle la participación de manera general, sino poder utilizarlo para las cuestiones específicas que estas personas necesitan, pues, y a la forma utilizarlos para las diferentes campañas políticas como tal, hablando del proceso electoral. Y así, entonces, un grupo vulnerabilizado que se enfrenta a actos, factores de violencia, de discriminación, y el peor si estas personas pertenecen a la comunidad LGTBI, si son parte de un grupo étnico, indígenas. Entonces, vulnerabilizado a tal nivel de que no se le da los espacios de participación y que no pueden desempeñarse como tales porque no se confía en sus capacidades, no se cree que los jóvenes son capaces de realizar todo este tipo de procesos. Discriminación y violencia, parte de la problemática que vive la juventud en este momento. ¿Esa es parte de la realidad? Yo quisiera abordarlo desde el punto del sistema. Nosotros actualmente vivimos bajo un sistema económico que genera que hayan altos índices de pobreza debido a los altos índices de corrupción, que también son a causa del alto grado de impunidad. Cuando hay corrupción e impunidad, hay más corrupción. La corrupción genera pobreza y la pobreza nos lleva a la violencia. Entonces, nuestra juventud no está siendo nada más que víctima de este sistema en el que actualmente ¿Es violenta la juventud hondureña? No, yo tengo que decir que ¿es culpable la juventud hondureña de los actos de crímenes y de violencia que hay en el país? Yo creo que nosotros somos el resultado de generaciones de corrupción que han ido dejando unos altos índices de pobreza y que generan que nosotros y nosotras como jóvenes en este país no tengamos los medios suficientes para subsistir. Al año 2014 habían 174,000 personas desplazadas por la violencia según el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de estas personas eran jóvenes. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Cuando dice desplazadas de la violencia, para que la gente entienda con más claridad, ¿se refiere a? Muchas personas para poner un ejemplo que han salido de su casa a causa de la violencia, es decir, porque los extorsionaban, porque asesinaron a un miembro de su familia, porque simplemente les quitaron su casa a los grupos criminales en la zona donde ellos estaban. La mayoría de estas personas son jóvenes, y estos jóvenes en primer momento viajan de un departamento a otro, de una ciudad a otra, de una colonia a otra. Es que a nadie que le ha pasado eso se puede imaginar que eso puede ser realidad. Y lo más lamentable del caso es que las personas en primer momento tienen una migración interna, es decir, se mueven a otro lugar dentro del país. No obstante, los entes de seguridad en nuestro país están infiltrados por el crimen organizado. Entonces las personas sí denuncian, en muchos de los casos más bien se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad. Entonces al denunciar son perseguidos, o simplemente el grupo criminal tiene una estructura mayor a la de seguridad del Estado, que me parece algo irónico pero cierto. Y estas personas sufren una persecución por todo el país, generando que ellos tengan que cruzar las fronteras e ir a solicitar la condición de refugiado a otro país. El hecho de ser hondureño ya es una causal para ser considerado una posible persona solicitante de la condición de refugiado en los países vecinos. Nuestros altos índices de violencia generan que por el hecho de ser hondureños tengamos este nivel de vulnerabilidad. Me parece que es elemental
ver todo este punto de, todos estos temas desde este punto de vista, desde el sistema, porque en realidad los resultados que tenemos con la juventud de ahora no son más que el producto de lo que han ido dejando las múltiples generaciones que han hecho actos de corrupción y que han desfalcado el Estado. Después del 2009, que hubo un golpe de Estado, la crisis se ha agudizado, los índices de violencia han crecido, la migración de las juventudes ha crecido, en Honduras no hay empleo y los pocos empleos que hay están siendo regidos por el trabajo por hora, el cual viola todos los derechos humanos adquiridos en materia laboral. Es decir, no hay oportunidades para la juventud, a pesar de que deberíamos de estar aprovechando este bono demográfico tan positivo para nuestro país, en realidad lo estamos desperdiciando y es a otros países donde se está yendo la juventud hondureña a dar su mano de obra barata, a sufrir múltiples discriminaciones, porque los hondureños migrantes somos sumamente discriminados por venir de un país tan violento como el nuestro. Y bueno, esos son los resultados que tenemos. No es en aras de ser fatalista, pero escuchándolo usted, no hay esperanza hoy por hoy para la juventud en Honduras. Hoy por hoy, ese es un ambiente totalmente desesperanzador para un joven en el país. Miroslava, Elías. Sí, coincido. Yo creo que al presentarle todas estas condiciones a las y los jóvenes que nos ven, yo creo que dicen, no, realmente vámonos de este país. Al final, yo creo que la esperanza somos nosotros mismos, las y los jóvenes, porque en algún momento y por distintas vías vamos a relevar a las personas que están gobernando hoy este país. Y para eso nos estamos preparando, para desempeñar, para jugar un papel diferente al que ellos han estado jugando. Por ejemplo, el tema de violencia y de juventud es un tema bastante complejo porque se ha querido, a través de algunos medios de comunicación, hacer ver a la juventud como la juventud violenta, como la juventud que es la causante de los problemas en este país, cuando no es así. Al final, las y los jóvenes se ven involucrados en estos asuntos ilícitos, a veces no porque ellos quieren, sino porque hay unas condiciones que les obligan, porque está en riesgo su familia, porque están amenazados o porque realmente no tienen nada que comer. Y por ejemplo, el abordaje que se ha hecho desde el Estado hacia el tema de la violencia ha sido un abordaje totalmente errado y lo vienen haciendo hace muchos años y no se dan cuenta que con coerción, con más control, con más militares, no se resuelve la situación de la violencia. Por ejemplo, CIPRODE y la Red COIPRODEN y otras organizaciones trabajaron la Política Nacional de Prevención de Violencia. La elaboraron, se consultó a los jóvenes, se presentó en Consejo de Ministros, fue aprobado durante el gobierno de Pepe Lobo y esta política del día de hoy no tiene presupuesto y la política plantea todas las líneas de prevención y de abordaje de la violencia. Pero la política no tiene presupuesto a pesar de que hay una tasa de seguridad. Y entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero de la tasa de seguridad si no se está invirtiendo en el tema de la prevención de la violencia? Entonces, son algunas de las preguntas que nos hacemos los jóvenes, pero que participamos y que aunque no hay muchos espacios para poder expresarse y menos para tomar decisión, los estamos peleando y nos estamos metiendo adentro, nos estamos metiendo. Entonces, bueno, ahí hay otro tema, porque hay instrumentos, hay documentos, hay información, lo que no hay es decisión. O sea, al final se trata de generar más propuestas o que se cumple lo que ya tenemos en el país. Yo creo que por eso nosotros estamos retando a la clase política a participar de esto. Y es pues que en efecto existen instrumentos, pero tengo que decir que también hay muchos instrumentos que han sido viciados. Recordemos que estos son aprobados por el Congreso Nacional o por el gobierno de turno. Y lamentablemente los congresistas en la mayoría de los casos no legislan para el pueblo, sino que legislan para beneficios de sus gobiernos y de sus partidos. Entonces, en este sentido, hay legislación, debe ser reformada y otra debe ser propuesta. Por otro lado, me llamaba mucho la atención cuando Elías mencionaba, somos la esperanza. En realidad, nosotros no tenemos por qué pedir permiso para exigir nuestros derechos, es nuestro deber hacerlo. La ley y la política establecen que es un deber de las juventudes participar y exigir su derecho a la participación. También así lo manifiesta la Convención Iberoamericana de Derechos de Juventud. En ese sentido, yo incito a toda la juventud de nuestro país a que nos acompañe en estos procesos donde la verdadera sociedad civil va a estar visitando todos los departamentos a nivel nacional para realizar una consulta para la construcción de esta agenda
legislativa joven. A mí me parece que en la medida que nosotros logremos involucrarnos, exigiremos la participación de la clase política, y al exigir la participación de la clase política los vamos a obligar a tener voluntad política, porque no hay una voluntad política. Yo invito al Instituto Nacional de la Juventud a participar de este proceso. Lo esperamos a las 8:30 de la mañana en el Hotel Plaza San Martín el 20 de octubre. Invito a los candidatos a diputados que realmente tienen un interés en la juventud. ¿Es una invitación abierta? Es una invitación abierta, le estamos haciendo al público en general. Hemos invitado ya a los partidos políticos. Les comento que hasta el momento hay unos que han ido confirmándose, entre ellos el Partido Libertario de Fundación ha confirmado ya su asistencia. Ese día se firmará un acta donde los partidos políticos se comprometerán que en el próximo Congreso que se instala en enero de 2018 se adquirirá y se acompañará la agenda legislativa joven. A mí me parece que es importante mencionar en este momento también cuáles son las 3 facultades que tienen los legisladores dentro del Congreso Nacional de la República. Por lo general nosotros creemos que la única facultad que tienen es legislar, pero no es así. Son 3 facultades las que tienen. La primera es representativa, es decir, los legisladores no llegan a representar a su partido político, llegan a representar a una población determinada de un departamento determinado. Segundo es legislar, que es lo que medianamente hacen. Y en tercer lugar es fiscalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso puede interpelar a los entes del Estado que deben de dar cumplimiento a la legislación que se aplica. El Congreso Nacional de la República podría interpelar al Instituto Nacional de la Juventud, así como lo hizo en algún momento con el caso de la Universidad Nacional Autónoma. Una de las funciones del Congreso Nacional de la República es fiscalizar y por tanto también puede estar encima de los procesos que llevan a cabo el Estado. Nosotros en nuestro país somos regidos por 3 poderes del Estado, interdependientes entre sí. Se supone que somos un Estado de Derecho y por tanto los poderes, aunque son interdependientes y tienen una independencia de decisión y autonomía, también tienen el deber de hacer presión entre ellos mismos para el cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son una responsabilidad de los Estados de Derecho y Honduras es un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho debe garantizar los derechos de todos sus sectores, en especial uno tan grande como el de la juventud. ¿De qué servirán más leyes para cambiar esa realidad que viven hoy los jóvenes en el país? ¿De qué sirven más leyes? ¿Cómo pueden servir más legislación, más articulado, más leyes para que puedan realmente cambiar esa realidad trágica que ha relatado Miroslava, Elías y también ustedes, y que viven los jóvenes hoy en Honduras? Es que el punto es comprometerse como tal, pues con un compromiso concreto a partir de los diferentes sectores involucrados dentro de este proceso, y que en realidad las políticas sectorizadas que están engavetadas y que no se les ha dado ningún cumplimiento como tal, están ahí por falta de compromiso y por falta de ese interés político, de ese interés de manera personal tal vez, de poder echar a andar todo este tipo de cuestiones. Entonces, cuando hay un verdadero compromiso por parte de la sociedad civil y todos los sectores involucrados dentro de este proceso, existe una mayor forma o facilidad de poder darle cumplimiento a todo este tipo de situaciones. Es el compromiso en realidad el que va a hacer que esto sea posible. Más que leyes, compromiso. Sí. ¿Así lo resumen? A mí me parece también que es un tema de que la legislación ha sido creada desde un enfoque adultocentrista. Por tanto, la legislación actual que existe, en su mayoría debe ser reformada para poder abordar los temas de juventud. Y por otra parte... ¿En qué sentido? ¿O cómo qué, por ejemplo? Pero hecho bueno, vamos a hacer ¿Cómo un joven puede sentir? Un joven que no está viendo esta mañana, que amaneció hoy sin un plato de comida en su casa, con su madre enferma, diciendo: yo me voy de este país porque aquí no hay oportunidades. ¿Cómo una legislación puede cambiar la vida de este joven que está hoy sin esperanza en Honduras? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Obliguemos a la empresa privada, a través de la ley, a tener un porcentaje mínimo de empleo que debe ser otorgado a la juventud, aunque no tenga experiencia. Hay muchas cosas que pueden ser abordadas desde el tema legislativo. No obstante, estas deben de ser fiscalizadas para que tengan un cumplimiento en el poder ejecutivo. Legislar para que la empresa privada, de su contratación total, un porcentaje lo dedique a contratar jóvenes aún y cuando no tengan experiencia. Así es, nosotros vivimos en un círculo vicioso en el tema del empleo. No le dan trabajo al joven porque no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque no le dan empleo. Entonces nosotros debemos de abordar esas temáticas. Existen leyes en el tema del empleo,
No obstante, estas leyes, ¿desde qué punto de vista han sido creadas? ¿Con qué objeto han sido creadas? Yo creo que nosotros tenemos que... Pero un joven prefiere un trabajo por hora a no tener trabajo. Claro, no obstante, ¿cuántos trabajos por hora hay para los jóvenes en realidad? En realidad existe esta cantidad de trabajos por hora. En realidad el Estado está garantizando el derecho fundamental al empleo de las juventudes. En otros países se estudia para trabajar. En Honduras se trabaja para estudiar. Somos un país completamente contrario a la realidad que deberíamos de vivir en el cumplimiento en materia de derechos humanos. Yo realmente quiero invitar a la reflexión y quiero decirle a los jóvenes, las agendas no se construyen desde los legisladores en el Congreso, las construimos nosotros y nosotras, los sectores sociales. Las mujeres, nosotras, creamos agendas porque somos mujeres siempre y hemos venido prevaleciendo hasta obtener una agenda de mujeres. Porque solo las mujeres podríamos crear una agenda de mujeres. Solo los jóvenes y las jóvenes podemos crear una agenda de juventudes. Nadie que esté en el Congreso Nacional y que no sea joven y que no viva la realidad puede crear una agenda para nosotros. Somos nosotros y nosotras los llamados a crear esta agenda y a exigir el compromiso y el cumplimiento de la misma. Elías. Con lo que mencionaba acerca de el joven prefiere un empleo por hora a no tener empleo. Entonces hay que ver también a quién benefician las políticas. Por ejemplo, se ha vendido la ley del empleo por hora como una oportunidad de los jóvenes para obtener ingresos, pero realmente es una ley que a quien beneficia es a la empresa privada, porque tiene ahí un ejército de jóvenes desempleados que la empresa privada en cualquier momento le dice: Miroslava, yo a usted no la necesito más, váyase, y tengo otro. Y cada 3 meses estoy cambiando de jóvenes y me estoy ahorrando los beneficios laborales, me estoy ahorrando seguridad social. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente desempleada que yo la puedo utilizar de la forma en que yo quiera. Entonces yo creo que el proceso de construcción también de nuevas políticas, de nuevas leyes y de actualización va a ser importante siempre porque la realidad es cambiante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ley marco que hace 10 años era un documento de vanguardia y que hoy tiene muchos elementos muy buenos, pero que necesita ser actualizado y ser actualizado consultando a las y los jóvenes de todos los sectores. Por ejemplo, hoy el Instituto Nacional de la Juventud está realizando una actualización de la Política Nacional de la Juventud y ellos dicen que están consultando y nosotros no sabemos a quién, y eso es algo que a nosotros nos preocupa porque esa es la ley que va a regir todos los temas de juventud en este país y los sectores juveniles estamos siendo descartados de esos procesos de consulta. Porque no digo que las organizaciones que nosotros representamos representan a toda la juventud hondureña, pero sí representamos sectores importantes y no estamos siendo consultados de ese proceso de actualización de la política de juventud. En este momento ya está convocada este evento para el 20 de octubre, una situación que va a permitir la consulta para los actores que construyan una agenda legislativa común para la juventud. Ese día, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Están convocados a qué? ¿Quiénes? ¿Para hacer y lograr qué? Están convocados para socializar justamente este trabajo que se estaba haciendo y para poder comprometernos, pues todos y todos en conjunto, a poderle dar vida a este proceso, a este trabajo que se ha estado realizando y que adquirir justamente ese compromiso de las diferentes bancadas, de los diferentes sectores políticos a trabajar en conjunto, a construir en conjunto esta que será la agenda legislativa y sobre todo que se comprometan a darle un seguimiento y el cumplimiento de la misma. El seguimiento deberán dar los mismos jóvenes. Claro. Al final, ¿cuántos hablamos acá? Bueno, mire usted, las reformas electorales fueron firmadas por todos los candidatos, pasaron 4 o 5 años, no se cumplió nada. O sea, aquí, papel firmado, no vale nada en este país todavía. No vale nada. Tiene razón Narral, aquí la gente firma las cosas y las guarda y no les da ningún interés, ningún valor si no hay compromiso en el cumplimiento. Y por eso somos nosotros los que estamos y nosotras los que estamos dirigiendo este proceso. Primero, es que ese día se firmará un acta donde los partidos políticos se comprometerán. Ahí podremos ver realmente qué partidos políticos de verdad tienen un interés en acompañarnos como juventudes, porque esta es una verdadera iniciativa de la juventud. Y por otro lado, firmado el documento, pues tendremos nosotros insumos para hacer presión. ¿Quién va a firmar ese documento? ¿Quién va a hacer aval? Ese documento lo tienen que firmar
los presidentes o coordinadores de partidos políticos o quienes designes para representarlos en ese momento. A nosotros nos interesa mucho que participen los secretarios y secretarias o coordinadores o presidentes de la juventud de los partidos políticos, porque también son los llamados a acompañarnos en este proceso. Son parte de la juventud, todos y todas somos jóvenes en este proceso y todos y todas tenemos que estar interesados por el cumplimiento de los acuerdos que lleguemos y que vengan en beneficio de nosotros y nosotras. De la misma forma, se ha invitado a los candidatos a diputados de los diferentes partidos políticos, porque serán ellos los que lleguen al Congreso después de las próximas elecciones, el 26 de noviembre, que esperamos sean legítimas, quienes tendrán que dar seguimiento dentro del Congreso Nacional de la República y quienes pues estarán teniendo que dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por los partidos políticos. Se ha dicho históricamente que la juventud es muy apática a la vinculación y la participación política, que la juventud ve con mucha desconfianza, así como la sociedad en general, pero la juventud mucho más, con mucha desconfianza en los procesos políticos, que no confía en las clases políticas, que no confía en los dirigentes políticos y que ve lejana la actividad política. ¿Cómo hacerle ver a un joven que es desde la política que se puede transformar su vida y su futuro, Elías? Porque al final, si la juventud sigue apática, o sea, muy poco se podrá lograr. Esos esfuerzos valen la pena, pero ¿cómo lograr involucrar a esa juventud? Como el ejemplo que platicábamos, un joven que está hoy sin oportunidades, sin trabajo, sin empleo, sin educación, con desesperanza, ¿cómo ese joven puede decir lo que están hablando estos muchachos realmente me va a traer un beneficio a mí directamente en un futuro cercano? Yo creo que al final es mostrarle a las y los jóvenes una cara distinta de la política. Hoy la cara que, bueno, la comunidad hondureña en general que conoce de la política, lo que ve en la política es gente corrupta, es actos de corrupción que quedan en la impunidad, es mentiras, es insultos, es agresiones. Eso es lo que ha visto hasta el día de hoy la sociedad hondureña sobre la política. Entonces yo creo que debemos mostrarle otra cara a la política, la verdadera cara a la política, y decirle a la gente que realmente, por difíciles que sean hoy las condiciones en este país, los pocos derechos a los que tenemos acceso es por política. Si hoy tenemos acceso a una educación primaria es porque ahí estuve por medio de la política. Si hoy tenemos acceso a educación secundaria es porque de ahí por medio estuvo la política. Si hoy en la universidad, por ejemplo, hasta este momento están suspendidas las normas académicas y se han respetado algunos de los derechos estudiantiles, es por la política, es porque hubo ahí una lucha que no la vinieron a hacer los partidos políticos, sino que la hicieron las y los jóvenes organizados en la universidad. Entonces yo creo que esa es la otra cara de la política que hay que mostrarle a la juventud y que se interese por participar. Usted me dijo, por ejemplo, el tema de para hablar de temas, de descriminalizar la protesta, la participación de los jóvenes en la política de manera igualitaria y con equidad, el empleo, la salud, son temas cruciales que interesan efectivamente a los jóvenes en Honduras. Si yo les pregunto, antes de concluir, 3 temas, pero que sean detalles, en detalle, por ejemplo, el tema de la ley de empleo por hora, o sea, cómo esto puede ser parte de una agenda legislativa que le beneficie al joven, derogar la ley de empleo por hora para construir ¿qué? 3 temas, cada uno que mencione, aunque puedan coincidir al final, pero ¿qué 3 temas legislativos pueden cambiar la vida de la juventud? En temas concretos, ejemplos concretos. Bessie. El tema, de la empleabilidad como tal, que es una cuestión que no solo tiene que ver con la parte del empleo con horas, sino un montón de derechos que se violan a partir de este ejercicio como tal. Tema de la violencia, que es algo que no solo depende de la violencia como tal, como la tenemos tipificada, sino también la violencia estructural en los diferentes espacios de participación, en los diferentes espacios en los cuales nosotros nos involucramos, y a la vez la violencia cultural, la violencia psicológica, todo su esplendor, pues la violencia como tal. Y el tema de educación, que es algo bastante prioritario, que sabemos que hay una deficiencia total en lo que es el sistema educativo en nuestro país, y al ver como la falta de el pensamiento crítico como tal, que es algo que no nos educan para eso, nos educan para seguir un sistema como tal que lo tenemos que reproducir. Ese es un tema bastante prioritario. Ahí plantea 3 problemáticas que son claras y son evidentes. Es el empleo que lo que está padeciendo más la juventud en el país en este momento, la capacidad de tener ingresos con un empleo digno,
¿Será eso de los principales problemas que tiene la juventud hoy por hoy? Es lo que mencionaba Miroslava hace rato. Realmente en este país, si hubiese acceso a la educación de forma gratuita y de forma universal en cada municipio, en cada aldea, las y los jóvenes no tendrían que buscar un empleo para estudiar, pero realmente la primera opción es buscar un empleo, para así tal vez tener la oportunidad de estudiar y tener en el futuro la opción de conseguir un empleo mejor y una remuneración mejor para sacar a su familia adelante. Entonces, es un tema prioritario, es un tema prioritario. 3 temas que usted considera, Miroslava. Sí, a mí me parece que, y voy a hablar de puntos elementales que creo que los vamos a proponer para que sean sugeridos dentro de la agenda legislativa joven. Y por un lado es la ley de identidad de género. Actualmente nosotros tenemos candidatos y candidatas jóvenes, mujeres y chicos transexuales participando del proceso electoral. Estos chicos, estas chicas han asumido un nombre debido a su condición, y ese nombre no es el mismo nombre que aparece en su tarjeta de identidad. Como en Honduras no existe una ley de identidad de género, el Registro Nacional de las Personas prohíbe que estas personas puedan hacer cambio de su nombre de acuerdo a su identidad de género. En ese sentido, ellos aparecerán, por ejemplo, en la papeleta electoral con el nombre de la identidad y no con el nombre. Pongamos un ejemplo de asumen. alguien puntualmente. Veamos Pero no es mucha la gente que está participando de la comunidad. Veamos el ejemplo de Oriana Ferreira, por ejemplo, que es la candidata de la última casilla del partido PIN. Ella es una chica transexual de 26 años, directora de una organización transexual con un perfil en incidencia de derechos humanos en el tema LGTB muy elevado. Oriana no aparecerá como Oriana en la papeleta electoral, aparecerá con el nombre de su tarjeta de identidad, y que es algo contrario a derechos humanos, porque las personas tenemos derecho a ser llamados en la forma que nosotros asumimos, en la forma que nosotros queremos ser o como nos gusta que nos llamen. Entonces el Estado obliga a esta persona a identificarse de una forma que no es reconocida. Por otra parte, yo sí quiero abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos desde 2 aristas. La primera arista es con el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Honduras es un país de doble moral. La iglesia es una iglesia de doble moral. La iglesia vende, el país, los medios de comunicación venden reggaetón todos los días a través de los medios de comunicación. Hay videos sumamente sexistas, videos que contradicen la vulnerabilidad de la mujer. Estos videos van induciendo a muchos niños, muchas niñas, que cuando lleguen a esa juventud, incluso todavía siendo niños o siendo niñas, a tener relaciones sexuales. Estas relaciones sexuales, si no usan un preservativo, si no usan anticonceptivos, pues van a tener una muchacha embarazada a temprana edad, y va a ser una niña cuidando otro niño u otra niña, o una joven cuidando a un niño o a una niña. Entonces, nosotros creemos que estamos en una sociedad doble moral donde se utiliza la imagen de la mujer para vender y de forma sexista. No obstante, no se quiere hablar de una pastilla anticonceptiva de emergencia que no es abortiva, e incluso todavía en el sistema educativo la educación sexual reproductiva es abordado desde un tema anatómico y no un tema de derechos. No es abordado desde yo tengo derechos a tener una vida sexual, a reproducirme, y para prevenir reproducirme y hacerlo en el tiempo que yo quiera, existen estos métodos anticonceptivos y preventivos, inclusive en muchos de los casos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Otro de los temas que sí me gustaría abordar es la parte de la violencia. Actualmente se logró que en las reformas del Código Procesal Penal se tipificara el desplazamiento forzado en un título independiente. No obstante, eso no responde a la situación que viven todos nuestros jóvenes que están siendo desplazados por la violencia en sus comunidades. Por lo tanto, a nosotros nos interesa promover una ley que venga a proteger a las víctimas jóvenes del desplazamiento forzado, porque lastimosamente somos la mayoría de personas que estamos siendo desplazadas del país, jóvenes y jovencitos. Usted planteó 3 temas ahí: la ley de identidad de género, el tema de la píldora anticonceptiva de emergencia y el tema del desplazamiento forzado, la violencia que está desplazando a los jóvenes en Honduras en este momento como problemas que sufre la juventud, así muy en concreto. Y quiero, hasta el equipo de producción, tal vez me ayudan, le mandé al máster para que puedan entrar a la página del Tribunal Electoral. Quiero ver el ejemplo que plantea de Oriana Ferreira, www.tse.hn, para ver, vamos a ver, póngamelo en pantalla para ir viéndolo ahí poco a poco, y llegar al ejemplo puntual, de un caso puntual que plantea. Ahora, ¿es un problema de la juventud, de verdad?
¿Ese es un tema que a la juventud le interesa resolver? Yo creo que el caso de identidad de género no solo es un problema para la participación electoral en una papeleta, Sí. eso es una situación que aqueja. Hay una fuerte cantidad de crímenes de odio contra la comunidad LGTB. Sí. Entonces, una ley de género no tiene que ser necesariamente solo para aceptar la identificación Correcto. de género, sino que también para proteger a la persona. Ok, ahora vamos donde dice, ahí dice elecciones generales 2017, la parte izquierda, dice papeleta, ahí, justamente ahí. Ahora arriba, donde dice diputados al Congreso Nacional. Francisco Morazán. Ahorita aquí Francisco Morazán, ¿verdad? Francisco Morazán. Ahí va a aparecer y vámonos a la última casilla El pino. del Pino. Sí. Acerquémonos ahí. Arriba. No sé si le da clic o si le acercamos directamente. Sí, ahí, justamente. Ahora lo puede acercar para que se vea con detalle. Ahí está, ahí es ahí, ¿verdad? Ahí, Es Rihanna. ahí es Rihanna. Ah, lo puede acercar más para ver exacto, para ver el nombre cómo aparece, porque ella figura como Rihanna Ferrera, ¿verdad? Pero en su nombre es otro, Pero aparece en la papeleta con otro nombre. con otro nombre. Vamos a ver. Bajemos un poquito. Bajemos un poco a ver. ¿Lo tiene listo? Vamos, solo para ver el detalle. Es un caso concreto que plantea usted. Igualmente habla de la píldora anticonceptiva de emergencia, que debe legislarse para eso, y también usted plantea el tema de los desplazamientos forzados. Que estos son ejemplos. Son ejemplos, de las pero justamente sugerencias que van dentro ese de la ejemplo agenda. que le consulto, porque al final, hablar de los temas Generales. tan generales, todo el mundo sabemos que, como decía Bessie, el empleo es un problema, la violencia también que afecta a la juventud, el tema educativo son temas, problemas históricos que padece la sociedad y muy específicamente a la juventud. Pero usted aquí plantea tres temas que son temas que se pueden cambiar a través de las leyes. Por ejemplo, el tema es la ley de identidad de género, la píldora anticonceptiva de emergencia, el desplazamiento forzado que están viviendo y sufriendo los jóvenes en este momento. Pero vemos rápido ahí la imagen. Ahí está, ¿ve? Bueno, ahí Rihanna Ferrera, que está al lado de mi amigo el Pelón del Pino, de José Perdomo, un buen amigo también, aparece como Pedro Ernesto Ferrea Sánchez. Y es una violación a los derechos de Oriana porque Pero, ella se asume como se llama Oriana Pedro. en el Registro Nacional de las Personas, pero nosotros y nosotras tenemos derecho a ser llamados con el nombre que nosotros asumimos como personas. Sí. Es decir, si yo no me quiero llamar Miroslava y mañana me quiero llamar Fátima, yo tengo el derecho a cambiar mi nombre. No obstante, a mí sí me lo permite porque yo quisiera cambiar de un nombre de Miroslava a Fátima y yo me asumo de la forma en que nací. No obstante, Oriana se asume como mujer y es su derecho y ¿Qué nosotros otros la casos como reconocemos. Rihanna hay Bueno, ¿conocen otros temas? sí, en las elecciones primarias hubo el caso de un chico transexual que me llamó mucho la atención, que es del departamento del Paraíso, y me llamó justo la atención porque el Paraíso ha sido un departamento muy conservador, y es el caso de Said López. Said López en las elecciones pasadas participó dentro del Partido Libertad y Refundación por el movimiento Somos Más en la segunda casilla. En la segunda casilla él participó por el departamento del Paraíso. Sí. Él se asume como Said López. No obstante, en la papeleta salió como Isbela López y llega a su derecho a ser reconocido como Said López. Hay varios casos, incluso yo quisiera decir que hay antecedentes de pastores de iglesias, como el caso del pastor Evelio Reyes, cuando atacó al que fue candidato a diputado también por el Partido Libertario de Fundación, Eric Martínez, por el hecho de ser un hombre gay. Él pidió a la población en general que no votaran por Eric Martínez porque era un hombre gay. No obstante, esto es algo que atenta completamente contra los derechos de los jóvenes que participan de los procesos políticos y que tienen una condición de vulnerabilidad más aparte de ser jóvenes, si es ser miembro de la comunidad LGTB. Sobre ese mismo tema, Elías, los tres temas fundamentales. Puntuales, Pueden coincidir, pueden ampliar, o sea, no importa. 2, 3 temas que usted considere que pueden ser objeto de una agenda legislativa propuesta desde la juventud. Número 1, la derogación de las reformas del Código Penal. ¿Por qué? Porque en un país donde supuestamente vivimos en democracia, criminalizar la protesta no es posible. La protesta es el mecanismo para exigir y reclamar el cumplimiento de los derechos. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la teoría sobre derechos humanos. ¿Y cómo afecta eso en la realidad concreta? Bueno, hoy por hoy, cuando entre en vigencia este decreto, a un joven si protesta por exigir sus derechos, se le puede condenar a prisión. Entonces, eso es una realidad concreta que se puede cambiar desde el Congreso Nacional. Número 2, presupuesto suficiente
para la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud de Honduras. La política ya existe y es parte de la legislación nacional. ¿Qué estamos exigiendo ahora? Presupuesto para esa política, para que se puedan ejecutar todas las líneas estratégicas que plantea la política, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Y ese presupuesto fácilmente puede salir de la tasa de seguridad que para eso pues se recauda. Y número 3, la aplicación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, específicamente las comisiones municipales de juventud y la Comisión Nacional. ¿Por qué la importancia de las comisiones municipales? Las comisiones municipales, reitero, elaboran una propuesta del plan operativo anual de la comisión y cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Entonces imagínense ahora cuál es el presupuesto de la capital de la República, de Tegucigalpa. De ese presupuesto el 5% es para juventud en Tegucigalpa. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Se cumple eso? No, no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese 5% del presupuesto de Tegucigalpa para trabajar con jóvenes, con las y los jóvenes? Entonces, ahí se puede cambiar también una realidad concreta. Por ejemplo, en el caso de Tegucigalpa, se trabaja con el proyecto Comunicación y Vida, con Vida, que lo ha apoyado UNICEF también. Pero ¿qué pasa? Solo se está quedando en el tema de arte y cultura y no se está incluyendo a toda la población juvenil del Distrito Central. Entonces, ahí hay que avanzar. Eso en Tegucigalpa, creemos que se está aplicando medianamente, pero ¿qué pasa en otros municipios donde los alcaldes ni siquiera conocen la Ley Marco de Juventud y tampoco saben y menos ejecutan un presupuesto para la juventud? Entonces, esas son 3 propuestas que se pueden hacer desde el Congreso Nacional y que van a cambiar realidades concretas. ¿Y que ustedes esperan que sean asumidas por los candidatos a diputados? Esperamos y lo exigimos. Y si no basta comprometerlos en un evento público, en este proceso hemos estado 30 jóvenes de distintas organizaciones que tienen muchos jóvenes y vamos a salir a protestar. Que más que leyes, decía Bessi, es compromiso. Es compromiso. Pero tengo una llamada telefónica brevemente del candidato a diputado de Libre, Mario Suazo. Joven, por cierto. Mario, buenos días. Para saludar. Buenos días, Jorge Aldana, y buenos días a los panelistas, Elías, Miroslava, Bessi. He escuchado con atención los puntos que plantean, ¿verdad? Y la construcción de esta agenda joven, que es fundamental, sobre todo en este proceso en que los jóvenes somos la mayoría y vamos a decidir. Entonces es importante que estemos organizados y como juventud también analicemos las propuestas de cada partido. La alianza de oposición y el Partido Libre tiene una propuesta política donde se encuentra, y el eje toral, creo yo, es la juventud, ¿verdad? Iniciamos con la refundación del Estado democrático, que esto va a generar las condiciones para tener una democracia participativa y consultarle a los ciudadanos y ciudadanas lo que ellos desean para el futuro de su país y sobre todo a la juventud, ¿verdad? Un modelo económico alternativo, ¿verdad?, que se basa en la reconstrucción del sistema productivo basado en el trabajo digno, ¿verdad? Y eso sobre todo enfocado en los jóvenes que hoy no tenemos la oportunidad de empleo, ¿verdad? El desarrollo social sostenible, ¿verdad?, basado en una reforma educativa, una reforma al sistema de salud, vivienda, cultura, arte y deporte, ¿verdad?, que van a ser fundamentales en el gobierno de la Alianza, y sobre todo la defensa de los derechos humanos de la mujer, de la niñez, de la juventud, de adultos mayores, y de sectores vulnerables, como mencionaba Miroslava Cerda, como los hombres y mujeres de la comunidad LGTBI. Entonces, yo creo que la Alianza ha considerado todas estas propuestas de los diferentes sectores sociales y va condensado en los 17 puntos que ha presentado y estamos trabajando para eso. Yo creo que también es importante resaltar que en Libre la juventud está asumiendo el liderazgo en los barrios y colonias, no solo en las candidaturas a elección popular, donde vamos bastante jóvenes. Aquí en Francisco Morazán está el compañero Gustavo González, que es joven, la Chanti Crisanto, el compañero Jorge Cálix, que es actualmente diputado suplente, también es joven. Entonces, tenemos nuestra cuota de representación, hemos luchado por esa cuota, no es una cuota que nos la han regalado, sino que hemos peleado, hemos trabajado, hemos organizado, y creo que estamos listos para representar a la juventud y sobre todo que el deseo de los jóvenes en los barrios y colonias que han sido marginados históricamente, se vuelva realidad a través de nuestra representación en el Congreso Nacional. Voy a estar ahí el 20 de octubre, ¿verdad? Pero también quiero invitarlos
a que podamos reproducir este tipo de eventos en los barrios y colonias, ¿verdad? Es increíble en las últimas semanas platicando con los jóvenes cómo están preparados para defender el voto, para ser parte de los comandos antifraude y defender la democracia. La juventud, estoy seguro que es la que va a garantizar la transparencia en las próximas elecciones y va a ser va a tener un papel protagónico en la construcción de un nuevo Estado que respete los derechos de todos y todas. Gracias, Mario. Bueno, eso esperamos realmente. Y la juventud es la, como decía don Ricardo Salgado en el primer bloque, es la que está obligada casi, porque le están robando el futuro. Y me voy a incluir, porque Mario no lo menciona uno como joven, este Mario es malo. Es la juventud que le está robando el futuro en este momento en el país. Y si la juventud no sale a defenderlo, no habrá nada más que hablar después del 26 de noviembre. Muchas gracias, Mario Suazo. Ahí lo estaré convocando esta semana para que tengamos un debate con jóvenes de otros partidos políticos sobre temas de interés. Ya el ambiente político está caminando, avanzando, y es bueno conocer cómo piensan los jóvenes que de repente participan por primera vez, ocupar un espacio en el Congreso Nacional, marcar la diferencia. Porque un joven va a llegar a ser igual que los viejos, mejor que ni se meta. Así es. Mejor que ni se meta. Permítame la última pausa, luego venimos a las conclusiones esta mañana. Regresamos a la etapa final de nuestro foro. Vamos a darle seguimiento en UNETV a toda esta agenda legislativa que están construyendo los jóvenes para que sea asumida por el próximo Congreso Nacional, quienes hoy son candidatos y tendrán la venia del pueblo para ocupar un curul en el próximo Congreso, que conozcan esta propuesta que nace desde los jóvenes, para los jóvenes, que sean cambios puntuales como la que aquí se ha mencionado, reformas puntuales, leyes puntuales que puedan traer un beneficio directo o una solución directa a los problemas que actualmente atañen a la juventud de nuestro país, que es el segmento poblacional más grande en Honduras. Tengo un minuto para cada uno para que puedan dar un mensaje final, una invitación y una reflexión sobre lo que pretenden construir con esta agenda legislativa para la juventud. Comienzo con usted, Bessie Domínguez. Bueno, más que todo hacerles el llamado, invitarles a los y las jóvenes a ser partícipes de este ejercicio de participación ciudadana
que más que un derecho es una obligación de nosotros participar en estos espacios, pues, y a la vez hacer una invitación, y más que una invitación, un reto a todas las bancadas de los partidos políticos y los diferentes sectores a involucrarse y poder empezar y darle seguimiento a este proceso de la agenda legislativa joven para una mayor participación de todos y todas. Gracias, Bessie, le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Un minuto para usted, Elías Villalta. Bueno, la agenda legislativa joven es un proceso a largo plazo y no se resuelven los problemas de la juventud con otro Congreso Nacional. Van a pasar muchos años para resolverlos, así como muchos años se ha tenido olvidada la juventud. A la población adulta, que le dé la oportunidad a los jóvenes. Miren a Ubaldo Ramos Soto cuánto tiempo lo han tenido en el Congreso y qué ha hecho por este país, nada. Y a los jóvenes, participen, involúcrense en todos los espacios, arte, cultura, deportes, política, y vayan a votar estas elecciones por el candidato de su preferencia y voten, y no solo voten, sino que asegúrense de que el proceso se pueda dar con transparencia. Gracias, Elías. Un minuto para usted, Miroslava Serpas. Bien, yo quisiera primero decir que el 20 de octubre a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa donde estarán los representantes de los partidos políticos y los jóvenes de la sociedad civil transmitiendo a los medios de comunicación lo que se habrá acordado ese día. En ese momento nosotros pondremos en evidencia a los políticos y a los partidos políticos. Así también quiero incitar a la juventud a que votemos por nosotros y nosotras, a que votemos por las y los jóvenes que van en nuestros partidos políticos. Es nuestro deber moral apoyarnos nosotros y nosotras mismas. No es posible que volvamos a votar por los mismos. Razonemos bien nuestro voto, todo voto cuenta. Y mañana que los y las jóvenes estén en el Congreso Nacional de la República, lleguemos y exijámosle el cumplimiento de la agenda legislativa joven. Gracias, Miroslava, le agradezco mucho. Estaremos acompañándolas en esta jornada, en este evento que ustedes tendrán. Gracias, Bessie. Muchas gracias. Y manténganos al tanto para dar cobertura con UNTV a toda esta importante acción de los jóvenes proponiendo para un próximo Congreso Nacional resuelva temas inherentes a la problemática que está afectando hoy a la juventud, que ha sido olvidada, que ha sido despreciada por los gobiernos y sobre todo, como decía Miroslava, desde el golpe de Estado para acá, padeciendo una situación muy difícil en el país, al punto que los jóvenes, y hasta los niños incluso, han tomado el riesgo de irse del país para cruzar en la bestia y tratar de encontrar allá en el norte una vida mejor que no se les ofrece en el país. Gracias, Elías, gracias, Miroslava, gracias, Bessie. Vamos a apoyarlos en este esfuerzo. Nos separamos por hoy, que Dios les bendiga, nos encontramos a las 10 de la noche en la repetición. En breve nos enlazamos con Power FM, a las 10 en punto, enlazados con Radio Globo, a las 11 Noticias al Meridiano, a la 1 de 3 a 5 y toda la programación de entretenimiento y noticias acá en UNTV, con su permiso. Buenos días.